Y ya les contábamos, se encienden las alertas de la OTAN luego que Donald Trump dijera que no iba a defender a países en mora. La respuesta llegó rápido de su contendor y además presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien calificó estas palabras como estúpidas y peligrosas. Vamos a conversar a esta hora con Raúl Sor para conocer, Raúl, cuál es la lectura que están haciendo los países europeos que pertenecen a la OTAN de esta nueva amenaza de Donald Trump para el grupo, que no es nueva, pero hay una cierta posibilidad de que se convierta nuevamente en presidente de Estados Unidos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Matilde, sí. Ha causado estupor y gran preocupación en Europa, donde está el grueso de los países que son miembros de la OTAN, son 30 países, y que esta organización se formó después de la Segunda Guerra Mundial para enfrentar en aquel entonces la Guerra Fría y a la Unión Soviética, y frente a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, se formó un pacto paralelo, equivalente, que fue el Pacto de Varsovia. Y bueno, finalmente cuando culminó la Guerra Fría, terminó la Guerra Fría a finales de los 90, se pensó que la OTAN ya no tenía mayor función porque había desaparecido el Pacto de Varsovia, países que lo integraban como Polonia, la República Checa, Hungría, todos habían recuperado su autonomía y ya no se veía una amenaza directa. Pero y allí se genera una situación bastante crítica porque, según muchas versiones, especialmente por parte de los rusos, ellos declaran de que se les dio garantía que los miembros de la OTAN en aquel momento, especialmente los alemanes, le señalaron a Rusia que no tenía nada que temer porque la OTAN no se iba a expandir hacia el este, es decir, hacia Rusia. Y no fue así. La OTAN siguió captando adhesión de países. Los países que habían sido miembros del Pacto de Varsovia pasaron a ser miembros de la OTAN, muchos de ellos, como Polonia, ya dije, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, en fin, una serie de otros países, Rumania, y con eso en Rusia se sintió que el país estaba mucho más vulnerable. Y esa es, se dice, o los rusos dicen, la raíz de la guerra actual en Ucrania. Porque cuando se planteó la posibilidad de que Ucrania fuese incorporada a la OTAN, Rusia dijo, hasta aquí nomás llegamos. Es decir, esto no es aceptable, no se nos ha cumplido con las promesas y ahora vamos a tener la amenaza en nuestras puertas. Y eso habría motivado, según Moscú, la invasión, o uno de los factores fundamentales que motivaron la invasión de Ucrania. Bueno, ahora, en este momento, y es importante señalar que la OTAN tiene una consigna: uno para todos y todos para uno. Es decir, cada uno de los países, de los 30 países miembros, tiene el compromiso que si uno es atacado, los otros 29 acuden a ayudarlo. Bueno, ahora con lo que ha dicho Trump, cambia completamente la figura, que él todavía no es presidente, falta mucho por recorrer, pero todo indica que tiene una buena posibilidad de vencer en las próximas elecciones y con lo que él ha dicho rompe completamente el principio, que se le llamaba el principio de los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Bueno, esto se terminaría y, como tú lo señalaste, Trump ha dicho no solo los países que no estén al día con sus cuotas, que son cada país tiene que cotizar el 2% de su ingreso, bueno, de su Producto Interno Bruto. Y Estados Unidos tiene cerca del 3 y tanto por ciento, pero claro, Estados Unidos es una potencia imperial. Hay otros países que casi no tienen temas de seguridad y también tienen que cotizar un 2% de su PIB, lo cual es muy alto de hoy día. Digamos, hay 19 de los 30 países miembros, 19 no están cumpliendo con el requisito del 2%. Raúl,
esta vez la situación tal vez es distinta a la que veíamos en el 2017 cuando sale Donald Trump electo, porque estamos en un escenario absolutamente diferente, hay una guerra en curso, el hijo, sobre todo uno de los hijos de Donald Trump, es bastante, digamos, pro-ruso o pro-Putin. Por lo tanto, la preocupación en el bloque, en la OTAN, es mayor. ¿Quién actúa en este caso o esta vez, luego de la ausencia de Angela Merkel, como el líder de la OTAN, más allá de el que está encargado naturalmente? Pero ¿cuál es el país fuerte? ¿Sigue siendo Alemania? ¿Es Francia? Es difícil, es muy buena tu pregunta y te diría que lo disputan claramente entre... Hay tres países de gran gravitación militar en Europa, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Esos son los tres países. Por ejemplo, España está muy por debajo de las cotizaciones que se exigen, también Italia. Por lo tanto, estos tres países han sido, por decirlo de alguna manera, las tres patas de la mesa de la seguridad en Europa. También Canadá es miembro de la OTAN y, por cierto, Estados Unidos es por lejos el más importante, y si tú ves la ayuda de Estados Unidos a Ucrania supera en mucho a la de los restos de los países europeos. Es decir, Estados Unidos ha dado más de 55 mil millones de dólares a Ucrania. Probablemente sin la ayuda estadounidense, Ucrania no podría haber resistido como lo ha hecho hasta el momento. Por lo tanto, la preocupación de los europeos es mayúscula, porque no solamente Estados Unidos tiene bolsillos muy profundos para la ayuda financiera, sino que Europa ha vivido bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha advertido primero a la Unión Soviética y ahora a Rusia que él va a cumplir con sus compromisos de defender a cualquier miembro de la OTAN, y que el ataque contra el territorio de algunos de esos países equivale a un ataque a su propio territorio. Uh-huh. Bueno, con lo que ha dicho Trump, ha puesto esto en duda, y esto está causando escalofrío en Europa. Ahora, Putin podría haberse tentado a atacar a algún otro país, por ejemplo, ha estado muy cerca de llegar a Polonia, para efectivamente poner a prueba si es que Donald Trump llega a la presidencia, ¿cuál va a ser la reacción? Bueno, yo creo que estamos hablando hipotéticamente. Sí, claro. Yo creo que Polonia es un hueso duro de roer para Rusia. Mira las dificultades que tiene en Ucrania. Por el momento Rusia tiene las manos ocupadas y no creo que tenga posibilidades de otras cosas, de otras aventuras militares. Pero normalmente el blanco más próximo serían los países bálticos, es decir, Estonia, Letonia, Lituania. Algunos de esos tres, y especialmente ha tenido en último tiempo fricciones con Estonia. Rusia estima que no han respetado algunos monumentos a soldados que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, que hay un cierto auge de corrientes fascistoides en algunos países de estos tres países, y que en consecuencia podría, si se dieran las circunstancias, esos son los países que se sienten más amenazados. Polonia, por lo demás, es el país que más paga en su defensa, es decir, hace las contribuciones más importantes a la OTAN, de manera que no, es improbable que Polonia fuese el próximo blanco, si es que lo hay alguno. Ahora, ¿cómo viste la respuesta de Joe Biden, presidente, pero también candidato, que primero hace una reflexión y dice que no ha visto a ningún otro presidente, haciendo referencia a la primera administración de Donald Trump, que haya cedido en la historia tanto ante un dictador ruso? Y luego lo califica de peligroso y de estúpida esta declaración. ¿Cómo caen esas palabras y qué tan efectivo puede llegar a ser también dentro de su propio sector un discurso como ese? Bueno, yo creo que a medida que avanza la campaña electoral en Estados Unidos, los candidatos se sacan los guantes y la pugna, las controversias se ponen más duras, empiezan a abundar los adjetivos, y dado que Trump es particularmente agresivo
verbalmente. Naturalmente, Biden no se va a querer quedar atrás y le está respondiendo un poco en los términos que lo hace el propio Trump. Sin embargo, digamos, Biden tiene mayor vocación diplomática y suele ser más cuidadoso con sus declaraciones. Ahora, en Estados Unidos hay una molestia creciente y eso es parte del sentimiento de los republicanos de que Estados Unidos está siendo abusado, es decir, que Estados Unidos paga el grueso de la OTAN, más de la mitad de su presupuesto, y los europeos, por decirlo con una expresión coloquial, se van a la cochihuahua. Es decir, muchos de ellos no están poniendo el peso en circunstancias que los principales beneficiarios de la OTAN son los europeos, porque la OTAN opera dentro de Europa, ¿no? En general ha tenido algunas pequeñas aventuras fuera, pero lo principal era asegurar a Europa. Y en ese sentido hay simpatía en un sector del electorado estadounidense que tiene una vocación aislacionista, que es exactamente lo que tiene Trump, es decir, el mundo no es mi problema, que se las arreglen ellos, y que además, si no se las saben arreglar, nosotros tenemos que estarle financiando todos sus pleitos a los europeos, tenemos que ir a financiar a Ucrania, cuando en realidad los europeos deberían tener la primera responsabilidad de pagar el mayor volumen, y están muy contentos, digamos, en las invectivas, en la visión de Trump, están muy contentos sentados ahí mirando y esperando que nosotros vengamos a apoyarlo. Ahora, objetivamente, lo que ha dicho Trump es tremendamente preocupante para los europeos, y Jens Stoltenberg, que lo vemos ahí en imagen, lo manifestó con toda claridad de que esto representaba una gran amenaza y rompe, es contrario al espíritu de la OTAN, que es uno para todos y todos para uno. Bueno, no importa si uno es más rico, el otro es más pobre, todos tienen la misma voluntad de defender ciertos principios, ciertos valores, y si, como lo ha dicho Trump, probablemente con hipérboles que lo caracterizan, dice, y yo voy a llamar a Rusia para decirle que yo no me voy a preocupar de aquellos que no están cumpliendo con sus compromisos económicos. Ellos son delincuentes. Ahora, llama la atención que un expresidente que ha sido acusado de múltiples irregularidades económicas sea tan estricto con países que, por diversas razones, no han cumplido con todos sus compromisos financieros. Raúl, ¿y cómo ves tú al resto de los países de la OTAN recibir este mensaje? Porque hemos visto que en el último tiempo todos los conflictos que se han desarrollado solamente están llevando a que cada uno de los países se arme mejor. Y de acuerdo a analistas también, se plantea que la próxima década puede ser incluso más violenta que la que estamos viviendo. Por lo tanto, ese rearme que están dándose los propios países puede efectivamente llevarlo también al aporte que hacen a la OTAN. Ambas cosas, tanto la peligrosidad, la necesidad de armarse que cada país ha visto, como esta amenaza de Donald Trump, que aparentemente tiene grandes posibilidades de llegar, ¿los lleva a fortalecer la OTAN? Mira, esto es muy importante aclararlo, Matilde. La OTAN no tiene tropas propias, no tiene un soldado que es de la OTAN. Y de lo que estamos hablando en cuanto a las contribuciones, no es que le dan dinero a la OTAN, tienen una cuota, pero de lo que estamos hablando es del presupuesto nacional. Es decir, qué volumen, qué proporción del PIB, del Producto Interno Bruto, va a defensa. Y lo que se ha dicho es que tienen que cumplir con un 2%, es decir, y la mayoría de los países, como dije, 19 países de los 30, no destinan el 2%. Pero además, la OTAN no tiene armamento propio. No hay tanques de la OTAN, sino que reciben las partes de los respectivos ejércitos. Y lo que ocurre, en el caso de que haya un conflicto, cada país entrega destacamentos y que participan en distintas funciones. Hay países que se han especializado en ciertas tareas militares, de logística, de comunicaciones, otros que se han preocupado de fuerzas especiales,
hay países que tienen mayor vocación para enviar tropas fuera de su frontera, hay países que se han... Súper buena la aclaración, Raúl. Y uno tiende a pensar que tal vez esto pueda llamar a una reorganización también de la propia OTAN. Tienen que aportar en la medida, un 2%, pero en cuanto a capacidad o más bien a cantidad de población, no, solamente se define por el 2%. 2% del Producto Interno Bruto, solamente. La población no cuenta dentro de ese cálculo. Ni el tamaño, pero claro. Hay, por supuesto, una percepción en Europa de mayor inquietud frente a Rusia. Y por lo tanto, estas declaraciones de Trump vienen en un momento muy crítico. Es decir, hay mucho nerviosismo en Europa por la guerra en Ucrania. Y si Estados Unidos, que hasta ahora era el paraguas nuclear, era el aval de la defensa europea, dice, bien, llega un presidente que dice, ¿saben qué más? Ahora rásquense con sus propias uñitas. Bueno, eso por supuesto está provocando gran preocupación en Europa y hay un debate que va a durar mucho tiempo. Y yo creo que, no sé si lo hizo con intención o no, pero Trump ha insegurizado de manera muy importante en un momento crítico en que hay una percepción de que Rusia tiene afanes expansionistas. Bueno, en estos momentos una declaración como esa es una puñalada al corazón de lo que se ha entendido como la seguridad europea, que era el fortalecimiento de la OTAN. Bien, Raúl, muchísimas gracias por este comentario. Me encantaría que pudiéramos también analizar las posibilidades que tiene Donald Trump y este escenario que se está abriendo en que se está cuestionando a Joe Biden, pero eso lo vamos a tener que dejar para otro programa porque se nos acaba el tiempo y te queremos agradecer esta noche este comentario sobre una de las declaraciones que nos comienzan a preocupar. Muchísimas gracias, Raúl. Chao, que esté bien. Así llegamos al final de Última Mirada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenas noches.